este lugar, de cada uno de los que aquí estamos, y que nos hables al corazón. Dígale usted ahí, dígale: Señor, háblame. Háblame a mi corazón, háblame a mi vida. Alíneame conforme a tu voluntad, a tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos otro aplauso al Espíritu Santo de Dios de bienvenida. Dos cosas me quedan claras de este libro. Una, que Dios siempre habla, de muchas maneras. Dios habla con el susurro, habla a través de circunstancias, y que Dios habla a través de otras personas que nos ponen en el camino. Él nos pone en el camino gente que nos va a recordar para afirmar lo que Él ha hablado a nuestro corazón. Y este libro, como lo he estado mencionando, es un libro que llama mucho la atención porque todo es diferente a como debe ser. Todos reaccionan diferentes a como debiera suceder. Y es que hay una enseñanza aquí. Encontramos, número uno, al protagonista del libro, Jonás. Jonás es el profeta de Dios, por lo cual debiera ser ¿qué? Obediente, dócil, ahí sumiso, hacer la voluntad de Dios. Pero no, encontramos a un profeta rebelde, trata de huir de la voluntad de Dios. Encontramos unos marineros ahorita en el capítulo 1 que debieran ser los hombres toscos, de corazón duro, pecadores, apartados de Dios, tienen idolatría, pero terminan siendo dóciles y volviéndose al Señor. Ya en los capítulos más adelante que vamos a ver a donde el Señor está mandando a Nínive. Vemos el gobernante de Nínive, un rey malvado, muy malo, igual que el pueblo que Dios quiere aniquilar, pero se vuelven a Dios. Entonces, qué interesante, quienes debieran ser dóciles tienen el corazón endurecido. Quienes debieran tener el corazón endurecido se vuelven dóciles. Entonces todo llama mucho la atención en este libro. Y empezamos en el capítulo 1, precisamente: vino palabra de Jehová. Dios siempre nos va a hablar de muchas maneras. De muchas maneras el Señor nos va a hablar al corazón. Y cuando Dios nos habla es para que tomemos una acción. Y en este caso el versículo 2 es la acción que Dios manda hacer a Jonás. ¿Cuál es? Levántate, ve y pregona. O sea, levántate y pregona. Y dijimos que la palabra pregona significa anunciar, decirlo tan fuertemente que todo el mundo escuche. Eso significa la palabra pregonar. Entonces vino una palabra de Dios para causar una acción. ¿Se acuerdan en la serie El Llamado? Dios nos manda a ser observadores, pero luego nos llama a ser intencionales. Pero Jonás, el punto es que lo acomodó a su manera. Sí se levantó, pero se levantó ¿para qué? Para huir de la presencia del Señor. Y luego dice ahí, pagó su propio pasaje. Y llegamos a una conclusión en este versículo. Hacer la voluntad de Dios conlleva un precio, ¿sí? Lo que hemos servido al Señor, hay que pagar un precio. Pero no hacer la voluntad de Dios también involucra pagar un precio. Usted decide cuál de los dos quiere pagar. Yo me anoto en el primero, pagar el precio sirviendo al Señor, porque si algo tiene Dios es que paga bien, ¿sí? Dios paga muy bien y tiene en cuenta cada una de las cosas. Entonces se levanta, huye, pretende huir de la presencia del Señor. Nínive al este, Tarsis al oeste, totalmente contrario al lugar donde Dios lo había mandado. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar, digan, el Señor hizo levantar. El Señor preparó una gran tormenta. Y es una tormenta perfecta, una tempestad que Dios está propiciando para traer precisamente dos cosas que yo dije el domingo pasado. ¿Qué es lo que producen las tormentas en nosotros? Dos cosas. Número uno, ¿quién se acuerda? ¿Qué es? Arrepentimiento. Y lo segundo, temor al Señor. ¿Sabe qué? ¿Sabe que yo hoy voy a aplicar la fe con ustedes? ¿Se acuerdan que estamos practicando la fe? Oh, hermanos, gloria a Dios que todos tienen donde anotar. Alabado sea el Señor. Esta es una iglesia que quiere aprender. Tienen sus agendas, hermanos. Gloria sea el Santísimo por sus vidas. Aleluya. Estoy hablando en fe. Ayer le hablé a los alfa. Y no sé si Helmo está por aquí, pero de verdad que casi me caigo para atrás. Los niños de 10 a 14 años, cuando el hermano Helmo dice, bueno, y recibamos a nuestro pastor, a ver, y saquen todos sus cuadernos. Todos
sacaron un cuaderno y dónde anotar. Y yo casi me voy para atrás. Wow, el Señor va a bendecir con esta generación que viene, ¿verdad? Démosle un aplauso por esos muchachos. Bueno, volviendo a nuestra tempestad. El Señor hizo levantar una tempestad. Una tempestad perfecta. Yo les llamo perfecta porque la tempestad nos hace cada día nosotros acercarnos más al Señor. Y los marineros tuvieron miedo. ¿Y qué hizo cada uno? Ojo, preste esa cosa atención porque vamos a ver ahora algo más adelante. Sucede un acontecimiento y cada uno corre donde su Dios. Es como cuando tenemos un problema y cada uno corre donde lo pueda solucionar en vez de correr a Dios. En todo eso fueron tan sensibles a perder cosas. ¿Quiénes son estos? Quienes debieran ser duros de corazón, pero los veo sensibles a tener pérdidas con tal que la embarcación no se pierda. Entonces, como dije, número 1, nos debe hacer volver las tormentas en arrepentimiento, y número 2, nos deben hacer volver a crecer en temor en el Señor. Vamos a ver esta parte muy reflejada al terminar este capítulo en el día de hoy. Entonces vemos que las tempestades o los problemas nos hacen crecer en el Señor, y vemos que nosotros podemos crecer de 3 maneras. 3 maneras. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la primera? Los que anotaron. Por medio de la exposición a la palabra, la escritura. Crecemos en temor a Dios cuando leemos la Biblia. ¿Cuál es la segunda? Por medio de la oración. Cuando yo oro, crezco en temor en el Señor. Y el tercer curso, yo no sé, el de las pruebas y dificultades. Son 3 formas en que crecemos: o por la oración, o por la escritura, o por las pruebas y las dificultades. Yo quiero anotarme en los 2 primeros cursos. Yo no sé usted, si quiere anótese en el tercero. Yo prefiero en las buenas, en la buena voluntad del Señor. Aunque a veces Dios nos introduce a tempestades, pero son tempestades perfectas porque al final Él va a producir lo que quiere. Y aquí entramos al mensaje de hoy. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué le digo? Levántate y clama. Clama para ver si Dios tiene misericordia de nosotros, tiene compasión y no perecemos. Yo le dije la semana pasada que de este versículo, cuando lo estaba estudiando, resaltó una palabra. ¿Cuál era? Levántate. ¿Por qué? ¿Por qué? Era lo que le había dicho en el versículo 2. ¿Qué fue lo que le dijo al Señor? Levántate. Pero ahora yo resalté la palabra clama, porque esta semana, ¿sabe que esto es lo que me gusta de la serie? Que me permite un poco masticar un poco más, investigar un poco más. Cuando yo leí, a mí me resaltó la palabra levántate. Y yo les dije a ustedes que yo había sentido que esa palabra resaltó y me recordó lo que Dios le dijo a Jonás en el versículo 2. Pero ¿qué le parece que esta semana, indagando un poco más, investigando un poco más, me voy a la información del texto original? ¿Sabe qué ocurre aquí? ¿Sabe que la Reina Valera lo tradujo levántate y clama? ¿Sabe qué dice el original? Levántate y pregona. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo en el versículo 2? Levántate, ve y pregona. La palabra pregona, que fue traducida como clamar, yo que dije que era pregonar, anunciar tan altamente una noticia, decirlo tan fuerte, y es lo que quería decir en este caso el patrón de la nave cuando le está diciendo: levántate y pregona, clama de tal manera a tu Dios tan fuerte, a ver si Él tiene compasión. Pero al investigar que las palabras originales es levántate y pregona, me llama la atención que Dios está utilizando la boca de este patrón de la nave para recordarle exactamente las palabras que Dios le había dicho a Jonás en el versículo 2. Dios habla de muchas maneras. Si prestamos atención en nuestro caminar, Dios va a reforzar lo que Él nos ha hablado. Pero lo interesante también del versículo 6 es que vuelvo y veo todo invertido. ¿Quién debiera ser el que está llamando a despertar la gente? ¿Quién es el que debiera estar levantando y pregonando la voz? Jonás. ¿Pero quién lo está haciendo? El patrón de la nave, el capitán de la nave. Hay veces que nosotros como líderes, Dios quiere que levantemos la voz. ¿Y cuántos creen que vivimos en tiempos de caos? Que vivimos en tiempos de tormentas
y movimientos tumultuosos en el mundo, donde es hora que los profetas de Dios se levanten con su voz pregonando y levantando su voz. Hay veces que la voz del profeta incomoda, y como yo les he dicho, yo seré el mejor pastor del mundo para ustedes mientras no me meta con ustedes. Oh, sí, muchos me han dicho en 13 años, usted es el mejor pastor del mundo. Hasta que se mete uno en algún área del carácter o les dice algo que Dios les está queriendo incomodar. Así que no me diga que soy el mejor pastor del mundo. Lo seré mientras no me meta con su vida. Pero esa es la labor del profeta. Pero este profeta, ¿qué hace? Duerme. ¿Qué hace este profeta? Se duerme. Qué interesante y parece irónico que Jonás duerme ante una tormenta que vemos que dice que las olas golpeaban tan fuerte la embarcación que parece que la iban a partir. Pensemos un momento. Estas no son las embarcaciones que ahora vemos. No son los mismos materiales. Estamos bien, eran embarcaciones más frágiles, más pequeñas. ¿Cómo Jonás podía dormir ante una tormenta cuyos golpes de las olas golpeaban la embarcación? Yo me imagino esa embarcación moviéndose de un lado al otro, todo el mundo gritando, agarra esto, bota esto, cuidado, viene una ola. Y Jonás a Belén con los pastores, durmiendo en el interior de la nave. ¿No le parece esto insólito? ¿Sabe por qué? Es lo mismo cuando dormimos espiritualmente. Cuando nosotros profesamos ser cristianos, pero somos capaces como Jonás de irnos a dormir cuando hay una tormenta donde muchos están por perder su vida. Es lo que hacemos los cristianos y eso nos lleva a una indolencia, a una insensibilidad. La pregunta que yo me debo hacer al leer este versículo es: ¿qué puedo hacer yo para el cambio? ¿Qué puedo hacer yo para la transformación de una sociedad? ¿Duermo? ¿Me escondo en 4 paredes de una iglesia? ¿O decidimos venirnos a entrenar a una iglesia para cambiar un mundo que está necesitando a Cristo? ¿O salimos a un mundo que hay una tormenta? Aquí estamos seguros, qué lindos. Este es el interior de la nave, aquí estamos seguros. Y está bien venir al interior y en algún momento buscar a Dios. Pero se trata de salir de aquí para calmar una tormenta, para traer la luz en medio de la oscuridad. Cristianos que están cada domingo en una iglesia se dicen ser hijos de Dios, pero son capaces de dormir ante que muchos están expuestos a una tormenta donde sus vidas mismas pueden morir. Iglesia, levántate y pregona. Iglesia, levántate y pregona el mensaje del evangelio. Levántate y pregona las buenas nuevas de salvación. Hay gente afuera que van a perder su vida y no van a conocer a Cristo si tú no levantas tu voz y le hablas. Iglesia, mañana vamos a ir a un colegio. El miércoles vamos a ir a otro. El otro lunes vamos a estar en otro. El de más arriba. Vamos a estar en varios colegios. ¿Quiénes van? ¿Dónde están los que dicen: quiero ir? Sé que muchos trabajan, pero si tienes la oportunidad, podemos ser la luz para un muchacho. Cuando vamos a los colegios nos topamos con jóvenes que al final, porque la palabra les llega, abren nuestro corazón y nos dicen de sus adicciones, que nos hablan del suicidio, que nos hablan de los problemas que están viviendo. Y nosotros podemos ser las manos de Jesús, podemos ser la boca de Jesús, porque somos los profetas de este tiempo para proclamar la palabra del Señor. ¿Dónde están esos profetas? ¿Dónde están? Aleluya. Aquellos que anuncian la venida del Señor en medio del desierto. Pero irónicamente vemos al profeta dormido. ¿Será esto un reflejo de la iglesia? ¿Será que la vida de Jonás es un reflejo de la iglesia de hoy? Que duerme, insensible, indolente. Wow, que el Señor nos ayude. ¿Cuántos pueden decir: alabado sea el Señor? Y cada uno dijo a su compañero, versículo 7: venid y echemos suerte, para que sepamos por qué causa o por quién ha venido este gran mal. Y echaron suerte. Diga: y la suerte, que dice ahí, y la suerte cayó sobre Jonás. Dígale a su vecino: qué suerte. Ay, Dios. Iglesia, Dios tiene las formas de sacar el pecado.
Dios tiene su forma de sacar a luz el pecado de gente que piensan que pueden jugar con Dios. Gente que piensa que puede ir al interior, que puede ir a un lugar secreto y esconderse. Jonás piensa que puede esconderse de Dios. De la misma manera, cristianos creen que pueden armar sus agendas, organizar sus vidas, esconder su pecado, hacerse los espirituales, encerrarse en lo oculto, pero lo oculto el Señor lo saca y lo pregona desde las azoteas. Yo creo que esto debe llevarnos a meditar un poco en Dios. De que mejor voluntariamente vengamos, número uno, ¿en qué? Arrepentimiento. Y número dos, crecer en temor a Dios. Voluntariamente, diga conmigo, voluntariamente. Qué interesante que Dios saca a la luz el pecado de Jonás. Yo creo que cada uno de nosotros debemos evaluarnos, examinarnos. En la vida, dice la palabra, el justo cae. ¿Quién es el justo? El hombre bueno, el que teme a Dios, el que trata de correr la carrera. Y hay veces que caemos, hay veces que fallamos. Pero ¿qué espera de Dios de nosotros? Uno, arrepentimiento. Dos, crecer en temor al Señor. Lo veo en la vida de David, no era perfecto, pero que hacía David, se arrepentía de sus pecados, no trataba de ocultarse de ellos. Entonces cada día debemos venir al Señor en arrepentimiento y exponerle y decirle: Señor, muéstrame aún mis pecados que me son ocultos. Mira el versículo 8. Entonces ellos le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo tú eres? Lamentablemente, no vemos que Jonás voluntariamente, en vez de haber sido sensible a lo que está ocurriendo, exponer su pecado, se humilla, sino que ahora Dios le saca públicamente su pecado. Esta gente comienza a confrontarlo, pero yo no veo a Jonás reaccionar en arrepentimiento ni temor de Dios. Jonás sencillamente se ve forzado a declarar su pecado. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente trata de ocultarse en lo más interno? Ocultar su pecado, a pesar que su pecado está trayendo consecuencias. Porque el problema del pecado es que no solo yo me afecto un montón. Afecto el círculo más cercano, y esto es como una onda que se va expandiendo, 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 y afectamos a muchos. Pero pensamos que ocultándonos nada va a ocurrir, nadie se va a dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque llegamos a una conciencia cauterizada. Como si él está viendo que las olas van a partir la nave. Como si sabe que hay una gran tormenta, se echa a dormir. Eso es lo que hace el pecado. En una mente cauterizada nos hace insensibles, indolentes. No miramos la consecuencia, ni nuestras ni de los demás, sino que dormimos y nos escondemos. Eso es clásico en el pecador. Duerme y se esconde. Mire lo que nos dice en Timoteo, 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Una conciencia cauterizada. Y estas dos palabras que están ahí subrayadas en rojo es lo que caracteriza a una mente, a una conciencia cauterizada. Es la hipocresía y las mentiras. Hipocresía tras hipocresía, mentira tras mentira, falsedad tras falsedad. Lo acomodan todo, una mentira acomodada a otra mentira, y luego no saben ni cuál era la verdad ni cuál era la mentira. Se enredan entre sus propios planes. Pero eso sí, apariencia de humildad, apariencia de una falsa religiosidad. Cuando son confrontados con su pecado porque el Señor los saca a la luz, justifican lo injustificable, defienden lo indefendible. ¿Por qué? Porque tienen la mente cauterizada. No hay conciencia, son insensibles, indolentes, porque el pecado ya se ha ido en un ciclo vicioso, y el pecado llega a oscurecer nuestro sentido moral del bien y del mal. Ya no discernimos, ya no vemos el sentido moral de qué es bueno
y qué es malo. Por eso dice que a lo malo llamarían y a lo bueno llamarían. No tienen sentido moral, no se sienten perturbados, no se sienten incómodos. Las olas pegan fuerte a su vida, pero siguen insensibles, indolentes, escondiéndose, durmiéndose. Mientras todo el mundo está espantado, mientras todo el mundo está viendo. ¿Cómo pueden dormir sabiendo que sus vidas no están bien? ¿Cómo pueden desconocer las consecuencias? Esto me recuerda a otra tormenta. Jesús dormía en una tormenta. Y usted me dirá, pero entonces, pastor, ¿qué tiene dormir? Hay una gran diferencia. ¿Sabe cuál era? Que Jesús tenía autoridad sobre los fenómenos de la naturaleza. De que Jesús puede dormir porque Él puede acallar el viento y calmar las tempestades, porque Él tiene autoridad. Entonces, si mi vida está bien, estoy en la voluntad de Dios, estoy viviendo conforme a la Escritura, aún yo esté pasando tormentas, aún se pierda la nave y se pierdan las pertenencias, yo sé que estoy en las manos del Señor, que tiene el poder y la autoridad. Y es ahí donde el cristiano puede tener paz en medio de la tormenta. Si Jesús está en la barca, podemos tener paz en la tormenta. Dígale que está a su lado: si Jesús está en tu barca, puedes tener paz, puedes descansar. Pero si Jesús no está, ni pestañe. Póngase a orar, clame a Dios, arrepiéntase de sus pecados, porque la tormenta puede traer pérdidas, destrucción y puede causar hasta muerte, poniendo en juego nuestras vidas y nuestra casa. Por lo cual, cada vez debemos exponer nuestras vidas a Dios. ¿Se acuerda qué significa esto? ¿Quién se acuerda? Bonitos y cooperando. Cada vez que el pastor les haga así, a lo mejor cuando lo ve en la calle le voy a saludar así. ¿Usted qué va a entender? Bonito y cooperando, como los pingüinos de Madagascar. Porque a veces no cooperamos, le damos más trabajo a Dios. Pero de eso no voy a adelantarme. El pecado nos hace insensibles. ¿A qué? A las advertencias. ¿Cuál es el problema de una conciencia cauterizada que nos lleva a insensibilidad? Y entramos en un dormitar por lo que vemos ahí. Uno, ignoramos la voz de Dios. Jonás 1:1, palabra del Señor vino. Dios está hablando por su voz. 1. Dios está hablando por la tormenta. 2. Dios está hablando por el capitán o patrón de la nave. 3. 3 formas de hablar hasta donde vamos ahorita. Y Jonás sigue insensible, sigue dormitando. No escuchamos las advertencias. Como líderes podemos ser el instrumento de Dios para advertirte. Por algo somos los pastores, que podemos ver un poco más lejos de donde tú lo estás viendo, que estamos viendo el rebaño y estamos viendo que hay lobos. Pero a veces las ovejas ignoran la voz del pastor. Y que hoy en esta tarde, esta predicación puede ser una advertencia para algunos de ustedes durante esta semana. Obviamos el consejo de nuestros líderes. Y lo peor de todo, nos comportamos peor que los mismos paganos. Nuestro comportamiento es más pagano, mundano, que el de los mismos mundanos. Qué terrible. ¿Sabe por qué? Porque conocemos la luz, conocemos y hemos sido expuestos a la verdad, pero no vivimos conforme a la verdad. Eso es vivir peor que un mundano. Yo le decía al del servicio anterior, realmente seguir a Cristo y entrar en sus caminos es como una mafia. Cuando usted conoce al Señor, usted puede tratar de huir, pero donde vayas, el Señor te va a encontrar y te va a traer por gusto, mi hermano. Si ya usted entró a estas filas, usted ya está embarcado en este gran viaje. Y si no queremos venir a las buenas, venimos a las buenas, ¿sí? Lazos de misericordia, para que vengamos en arrepentimiento y crezcamos en el temor al Señor. Mire lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Necesito que vean este versículo.
Necesito que lo analicen. Mire, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice ahí? Atesoras. Wow. ¿Qué atesoramos? Atesoras para ti mismo, oiga eso, ira para el día de la ira. Wow. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, ¿qué hará el Señor? Pagará a quién, a cada uno. Dios, yo les dije que Dios paga bien. A las buenas o a las buenas, Dios siempre paga. Lo interesante de este versículo es que nos muestran esa dureza de corazón, y un corazón no arrepentido y duro es un corazón con una conciencia, o una vida con una conciencia cauterizada, la cual vive a su manera, pero ese vivir a su manera va atesorando, va guardando más. ¿Por qué la gente pone un plazo fijo en el banco? ¿Para qué? Si usted tuviera $100,000, ¿para qué lo pusieran un plazo fijo? ¿Para que le dé qué? Más intereses, más ganancias. Y quiere decir que este atesorar de terquedad de nuestras vidas, entre más tiempo usted tenga el plazo fijo, más intereses le va a dar. Entre más tiempo yo acumule esa dureza de corazón, ese corazón no arrepentido, durante todo ese tiempo estoy que atesorando ira de Dios, juicio de Dios, que Dios pagará en su tiempo. Iglesia, mejor es regresar a Él en arrepentimiento y que Él pague nuestra deuda. Porque si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si no queremos y queremos seguir con el duro corazón, con esa mente o ese pensamiento o conciencia cauterizada, y no nos arrepentimos, entonces tendremos que recibir los intereses, no solo la factura, sino la factura con sus intereses. Wow, esto es muy fuerte. Alguien diga alabado sea el Señor. Lo lamentable es que Jonás está acumulando intereses. Dios en el proceso revela, saca la luz, pero no veo esa reacción voluntaria de Jonás. No veo la intencionalidad de reconocer su culpa. No hubo una confesión sin la confrontación. Es muy diferente cuando uno tiene un pecado y se abre y pide ayuda, a cuando el pecado es sacado a la luz y la persona se ve forzada a contar lo que está sucediendo. Es muy diferente. Y en eso ellos le preguntan quién tú eres, de dónde eres, qué es lo que has hecho. Interesante la respuesta de Jonás. Cristianos del siglo XXI, algunos miembros del Centro de Oración Cristiana. Soy hebreo, temo a Dios. Dios es Dios del cielo, de la tierra y del mar. Se lo contextualizo. Soy del CAC, soy de Unidos, yo amo a Dios, yo temo a Dios, Dios es dueño de todo lo mío, temo al Señor, Él gobierna mi vida. Manejamos la teología clarita, porque yo veo una teología muy clara de quién es Dios para la vida de Jonás, pero una cosa es yo conocerla, manejarla muy bien, pero no la vivo. Y hay muchos cristianos hoy que se saben la Biblia, se la recitan a otros, pueden enseñarla a otros, saben muy bien, si se hacen un examen escrito de la teología, salen aprobados, pero si le hacen un examen práctico, no sabe nada, porque no la vive. Qué lamentable hoy ver gente que se profesa cristianos, conocen la palabra, pero no la viven. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa, como les decía una vez, una cosa es la ortodoxia y la otra es la ortopraxia. Una es conocer y otra es practicar lo que decimos que conocemos. Si Jonás dice que él teme a Dios, ¿por qué no hace la voluntad del Señor?
Si Jonás dice que Dios es Dios del cielo, de la tierra y del mar, ¿dónde pretendía ir Jonás y huir de la presencia del Señor? Yo no lo entiendo. ¿Y ustedes? Es como decir, me voy a esconder de mi mamá y me escondo en la casa. O sea, no me van a encontrar, ¿verdad? ¿Dónde pretendía ir Jonás? No sé si me estoy dando a entender. Su teología está bien. Su concepto de Dios está bien. Él tiene muy claro el concepto, lo entiende, pero no lo está viviendo. Interesante esta respuesta. Y es lo que a veces uno ve en los cristianos. Manejan la teología, conocen muy bien, pero no la viven. Y conocer a vivir es otra cosa, muy diferente. Y dice que aquellos hombres tuvieron, versículo 10, temieron en sobremanera. ¿Se acuerdan qué es lo que hacen las tormentas? Nos llevan a arrepentimiento. Y segundo, ok, ¿se acuerdan que nos hablaba que tuvieron miedo y corrieron a clamar a sus dioses? Ahora abandonaron el miedo y ahora nos dice que tienen ¿qué? Temor. O sea, ¿están creciendo en qué? En temor a Dios. Y temieron los hombres en sobregran manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová y pues él se los había confesado. ¿Por qué se los confesó? Porque le tocó de suerte. Cayó y le sacó Dios su pecado en público. No, cuando él ve la tormenta, ¿cuál debió haber sido su acción? En arrepentimiento y crecer en temor de Dios y decir, Señor, perdóname por desobedecerte. Eso hubiera sido voluntariamente. Pero ahora él está confesando que es hebreo, que teme a Dios, porque ya no le quedó otra. Su pecado fue sacado a la luz. Versículo 11. Y ellos le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo. ¿Cómo? Diga conmigo, más y más. ¿Qué es lo que nos decía Romano? Atesoramos. Y entre más demoramos, más y más atesoramos. Versículo 12. Y les respondió, qué lindo. Tómenme y échenme en el mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido este gran mal y esta gran tempestad a ustedes. Qué lindo. Oh, está lindo para meterlo en una caja, envolverlo en regalo y ponerle un lazo. Como algunos de ustedes, ¿verdad? Qué lindo. Si él sabe que él es el culpable, ¿por qué él no se tira voluntariamente? Así mismo queremos que otros nos resuelvan el problema de mi pecado. Queremos que el grupo de oración ore por mis cosas, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada, ni orar, ni siquiera ayunar hasta mediodía o hasta media mañana. Pero tómenme, échenme en el mar, por mí, por mi culpa. Es que, ay Dios mío, hermano, me pasan unos nombres ahorita que mejor ni veo. Yo mejor de aquí en adelante voy a predicarles así. Wow, veo a gente. Porque eso sí, cuando la gente es confrontada, víctimas. Yo les he contado de una joven que una vez estaba en el grupo de danza, cuando yo era pastor de jóvenes. De hecho, ahora que fui a Orlando, me la topé en el avión. Ojalá no vea este video. Edítenme esta parte, por favor. Y esta joven, si la escucha ella ya sabe. Y la cosa que era un tiempo de feria. Y nos cuentan que la mujer, Dios mío, estaba echando pasos en una discoteca de la feria. Entonces, nosotros porque siempre hay otro funcionario, ¿verdad? Que Dios los usa para sacar la suerte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros la confrontamos, ella ha comenzado a llorar, y a llorar, y a llorar. Pero no era que estaba arrepentida. Nos dice, es que lo que más me duele es que ustedes hayan creído esa mentira que han dicho de mí. Y mi esposo y yo nos sentíamos, Dios mío, tierra. Wow, porque lloraba, dice, no,
No es eso. Es que me duele cómo ustedes pueden creer lo que la gente dice. Cuando, bueno, se fue y nosotros, Dios mío, Padre, perdónanos cómo hemos golpeado a esta joven. Como 3 días después me mandan la foto. Yo decía, esta muchacha está perdiendo el tiempo. Se hubiera ido a Hollywood y ya hubiera ganado un Oscar. No, es que hay gente que de verdad, están perdiendo el tiempo. Como actores estuvieran haciendo ahorita películas en Hollywood. Es que yo soy el culpable por mi causa. Y mire versículo 13, y aquellos hombres trabajaron por hacer volver la nave en tierra, mas no pudieron. Dice que estos hombres trabajaron, o sea, se esforzaron para volver la nave en tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo. Los intereses, ¿cómo son? Más y más. Mire el versículo 14. Entonces ellos clamaron a Jehová. Wow. ¿A quiénes salieron huyendo con miedo? A sus dioses. Pero luego, al experimentar la tormenta, estamos viendo que esta gente está creciendo en temor a Dios. Ahora, ¿a quién corren? ¿Sabe que eso es lo que producen las tormentas? Nos hacen correr al único Dios verdadero que puede calmar la tormenta, los vientos y que puede salvar nuestra barca. ¡Aleluya! Ya no corrieron a clamar a sus dioses, sino que ahora clamaron a Jehová. Y le dicen, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre del inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Causó o no causó la tormenta el efecto que debía causar? Oh, hermano, aún usted quiera ser rebelde, en tu rebeldía Dios usa, porque la rebeldía de Jonás al final está trayendo salvación a la barca. Aunque él sigue rebelde, pero la gente se volvió a Dios. ¿Ve? Wow, increíble. Ahora ellos adoran a Dios, reconocen a Jehová, temen a Dios. Y lo interesante de estos versículos que acabamos de leer es que estos marineros, y seamos sinceros, porque aquí está Dios, dígame la verdad, porque yo le voy a decir lo que yo hubiera hecho. Si usted hubiera estado en la embarcación y este hombre sale ahora confesando que por culpa de él está la tormenta, y por culpa de él se te fue tu maleta de maquillaje, hermana, dígame, muchachos, por culpa de él se fue el PlayStation al mar, se te fue tu iPhone. ¿Cómo que se llama el nuevo? Huawei. Huawei. Se te fue al mar. Y este agraciado de Dios, porque como aquí todo es antónimo, este agraciado de Dios sale ahora que él es el culpable y que tírenme al mar. Hermanos, sinceros, ¿qué hubiera hecho usted? Yo no lo dejo terminar de hablar por gracioso. Por culpa de él se me fueron mis maletas. Por culpa de él estoy yo sufriendo que voy a morir. Yo lo hubiera lanzado. ¿Cuánto lo hubiéramos lanzado? Por lo menos la mayoría acá, ¿no? No, yo no lo hubiera tenido misericordia, porque él no tuvo misericordia. Pero vuelvo y les digo que esta historia es increíble. Todos los marineros tuvieron misericordia por uno. Sabiendo que era el culpable, hicieron todo el esfuerzo para no tirarlo al mar. Pero se dieron cuenta que no podían ser más buenos que Dios. Y por eso ellos le dijeron, tú has hecho como tú has querido. No queremos cometer un homicidio, pero nos hemos dado cuenta que no podemos luchar contra Dios. Y deciden entonces tirarlo. Es increíble cómo ellos tienen más cuidado de uno, pero ese uno no tuvo cuidado de todos ellos.
¿Sabe que así es la misericordia de Dios? Siendo culpables, siendo rebeldes, merecedores de la muerte, Él no miró nuestra rebelión, sino que voluntariamente nos tuvo misericordia para rescatarnos y perdonarnos de todas nuestras rebeliones. Jonás no tiene misericordia de ellos, ni de sus posesiones, ni de sus vidas. Que se muera la gente de Nínive, que se muera. Pero esta gente, si tuvieron misericordia de él, wow, ellos tuvieron más cuidado de uno que de ese uno de muchos. Y entonces sí, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron. ¿Qué es lo que causa? Crecer en arrepentimiento y en temor a Dios. Al principio tenían miedo, luego se acercaron a Dios. Y dice que temieron a aquellos hombres a Jehová, ¿cómo? Y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Se volvieron a Jehová el Señor, aleluya. Ellos hicieron compromiso, ofrecieron sacrificio, reconociendo a Jehová como el Dios verdadero, dándose cuenta que ese Dios era tan poderoso para mover el viento y hacer una tempestad. Se dieron cuenta que sus ídolos no servían. Se dieron cuenta que sus dioses no eran verdaderos, pero que había un Dios poderoso. Y temieron al Señor. Le dieron sacrificios e hicieron compromisos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Recuerde que si no venimos a las buenas, es a las buenas. Dígale que está a su lado, Dios tiene un Uber para ti. Te va a recoger. No importa dónde estés, el GPS lo va a mandar donde está y te va a dejar en el lugar correcto. Dios tiene sus métodos. Dígale que está a su lado, a las buenas. ¿Sabe que cuando no venimos a las buenas ponemos a trabajar a Dios más de lo que ya Él tiene que hacer? ¿Sabe por qué? Mire esto. ¿Qué dice Jonás 1:7? Jehová preparó. ¿Qué preparó Jehová? Un gran pez. Diga conmigo, un gran pez. Número 1. En el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 6. Y Jehová preparó una. Entonces ya tenemos, número 1, un gran pez. Número 2. Ok, versículo 7. Y Dios preparó un. Entonces tenemos, Dios preparó un gran pez, Dios preparó una, y Dios preparó un. Y número 8, Dios preparó 4, Dios preparó un. Ahora nos dice un gran viento recio solano. No es que tenga relación con Vanessa Solano, ¿ok? Ella a veces como un viento recio, pero tenemos 4 cosas que Dios preparó. Número 1, número 2, número 3 y número 4. ¿Cuánto ponemos a trabajar a Dios? Wow. Pero ¿sabe que aún en esto veo su amor y su misericordia? Dios no se cansa hasta que nos traiga de nuevo a casa. Dios no se cansa. Y si tiene que causar un viento, un gusano, un fuerte viento, una tempestad, una calabacera, y si tuviera que usar 5 y 10 métodos, pues venimos a las buenas o venimos a las buenas de las misericordias de Dios que nos atrae con cuerdas de amor y misericordia. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso a las misericordias. Dáselo fuerte. Dile gracias, Señor. Díselo fuerte, gracias, Señor. Y termino con el capítulo 1.
Dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches, el mismo tiempo que la palabra habla de Jesús. Igual que Jonás, Jesús fue la respuesta después de resucitar al tercer día como un instrumento de salvación para las naciones de la tierra. De la misma manera, Jonás pasó 3 días en el vientre del pez para hacer luz a la nación de Nínive, y Nínive pudiera alcanzar salvación en Dios. Jonás salvó una ciudad, Jesús salvó generaciones. Y de la misma manera como Jonás es arrojado a la tempestad y él sugiere que lo tiren, Jesús se arrojó voluntariamente a la tempestad. Jesús vino a morir voluntariamente y se arrojó a resolver la peor tempestad que un hombre puede tener y que le iba a hacer perder su vida y su barca: el pecado. El pecado es una tormenta que viene a destruir nuestras vidas y nuestra barca. Pero Jesús se arrojó voluntariamente para calmar nuestra tempestad. Y de la misma manera como Jonás va al vientre del pez y desciende al Seol mismo, como lo vamos a ver, de la misma manera Jesús. Pero cuando Jonás salió fue para salvación de una ciudad y 120,000 personas. Jesús al tercer día se levantó de los muertos y venció, triunfó, para darnos luz y salvación a nuestras vidas. Maravilloso es el Señor. Por eso hoy aquí hay uno mayor que Jonás y se llama Jesús. Mire cómo lo expresó él. Mateo 12:39. Y respondió y les dijo: la generación malvada y adúltera demanda señal. Él está hablando a un pueblo que conoce la historia de Nínive y de la misericordia de Dios. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo con Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, diga conmigo, he aquí, más que Jonás en este lugar. Qué hermoso. Jesús les estaba diciendo, ustedes conocen la historia. Y Jonás fue luz y salvación. Pero he aquí, yo soy uno más que Jonás en este lugar. Él era el camino, la verdad y la vida. Póngase de pie, por favor. Número 1, quiero que le agradezca a Dios por calmar nuestra peor tempestad. Agradézcale a Dios ahí donde estás. Íbamos en nuestra barca a la muerte. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y la tempestad nos envolvió, porque el pecado entró por un hombre a este mundo. Y las aguas se agitaron y los vientos golpeaban. Pero nadie lo forzó a tirarse, sino que cuando se oyó la voz: ¿quién irá? ¿Quién? Él dijo: yo. Y se arrojó voluntariamente para pagar el precio que merecíamos.
Y hoy disfrutamos de la gracia. Muchas gracias por tu misericordia, Dios. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no pagar el precio? ¿Cómo no levantarnos en medio de una generación para hacer la luz en las diferentes esferas donde nos movemos? Donde les aseguro que la esfera donde estás hay una tormenta que está hundiendo las barcas. Pero ese Jonás mayor hoy vive en ti. Sé su boca, sé sus pies, sé sus manos. Cumplamos nuestro propósito a las buenas de Dios. Con cuerdas de amor hemos sido atraídos hacia Él. Hagamos su voluntad. Si no la sabes, pídele. Dios habla, Dios dirige, Dios revela, Dios da sabiduría. Lo que estoy seguro es que tú tienes un propósito y tienes que cumplirlo. Si has caído, levántate. Si has tropezado, vuelve a levantarte. Si vuelves a caer, vuelves a levantarte otra vez. Porque tenemos que ser persistentes y correr esta carrera con persistencia. Porque quien llega hasta el final recibe la corona de justicia y de vida que nos dice la palabra de Dios. Dígale: Señor, quiero hacer tu voluntad. Dígase, levante su voz y pídalo en esta tarde. Dígale: quiero hacer tu voluntad. Y si tenemos que pedirle perdón porque Dios ha tenido que preparar una calabacera, Dios ha tenido que preparar un gusano, Dios ha tenido que preparar un gran pez, o hemos tenido que afrontar una tormenta, dígale: Señor, quiero obedecerte, quiero volverme en arrepentimiento, quiero crecer en temor a ti, Dios. Me vuelvo a ti voluntariamente en obediencia. Este es mi deseo, esto es lo que quiero. Esto es lo que deseo, Señor. Ofrecerme como un sacrificio a ti. Oh, sí. ¿Qué tal si lo cantamos y lo decimos? Este es mi deseo. Este es mi deseo. Vamos, es una oración esta tarde. Vamos, levanta tus manos y dilo: hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tú